está. Ahí estamos. Entonces, pues muy buenos días para todas de nuevo. Qué gusto volver a saludarlas. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases de economía en esta segunda unidad. Y pues ya la semana pasada hablábamos un poco acerca de los temas relacionados con estos dos tipos de pensamiento económico, ¿verdad? El capitalismo y el socialismo y algunos otros tipos que nosotros veíamos que eran formas de hacer economía, como por ejemplo desde el momento de la esclavitud, del sistema feudal y todo lo que nosotros veíamos posteriormente, ¿verdad? En esta segunda clase vamos a ver temas relacionados con lo que es la producción, ¿verdad? Recordamos que decíamos, básicamente la economía es una ciencia que rama de las matemáticas, que estudia la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. Esa es la definición de economía como tal, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado durante todo este tiempo, ¿sí? Pero ¿cómo se producen estos bienes y servicios? Vamos a ver que existen de estas situaciones denominadas factores de la producción. Como lo dice su nombre, son factores que son determinantes para poder producir ya sea un bien o un servicio, ¿verdad? Recordemos que los bienes son todos aquellos que son tangibles, por ejemplo, una computadora, una mesa, la ropa, un celular, dinero, comida, carros, casas, todas esas cuestiones pues son bienes, ¿sí? Pero también tenemos la otra parte de las situaciones que son los servicios, que a través de los servicios también podemos nosotros llegar a satisfacer una necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, un servicio de educación, un servicio de asesoramiento, un servicio médico, servicio, ¿qué más? De alguna atención al cliente, ¿verdad? Cualquier situación que sea servicio, por ejemplo, si usted llega a una tienda y alguien le ayuda a realizar sus compras, le asesora en tal situación, eso es un servicio, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones también pueden ser producidas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los factores que son necesarios para poder determinar la producción, ya sea de un bien o de un servicio, pero principalmente de los bienes, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Em, no sé por qué el internet está un poco lento, porque no cambia de diapositiva esto rápido, pero ahí está. Entonces, ¿qué son los factores de la producción? Bueno, para comenzar, son todos los elementos necesarios para llevar a cabo la producción de un producto en particular, el cual estimulará la economía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no sé, si yo quiero eh, solventar la situación de alimentos de algún punto en particular o de alguna región en particular, pues yo necesito algunos factores de la producción. Si yo quiero dedicarme, por ejemplo, a la producción de un textil en particular, pues yo también necesito factores de la producción. Entonces, como bien nos dice aquí, son todos aquellos elementos necesarios para llevar a cabo la producción de un producto en particular, el cual va a estimular la economía, ¿verdad? Obviamente mi producto tiene que estar enfocado en estimular la economía, precisamente, ¿verdad? Por ejemplo, como ya decíamos, si yo me quiero dedicar a los alimentos, a los textiles o alguna otra situación, pues va a ir enfocado en lo que mi economía y la sociedad necesita principalmente. Entonces, son tres principales factores de la producción. Ojo con esto que tenemos acá en pantalla, ¿verdad? La imagen creo que es bastante explícita en el hecho de explicarnos muy bien cuáles son estos tres factores de la producción. Y a estos tres factores de la producción se les suma un cuarto factor de la producción, ¿sí? Nos dice, los tres principales son los recursos naturales, ¿verdad? Que recordemos de los recursos naturales es de donde nosotros sacamos la materia prima que nos va a servir para poder producir un producto en particular, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero realizar un mueble, pues necesito la madera, ¿sí? Necesito la madera de donde se va a extraer el material o la materia prima a través de la cual nosotros vamos a producir ese mueble. Si yo quiero producir alimentos, también necesito de los recursos naturales, necesito, por ejemplo, las semillas, si es que yo voy a cultivar tal situación, raíces, ¿verdad? O dependiendo qué es a lo que yo me voy a dedicar a cultivar, pues así es lo que yo necesito, ¿sí? También necesitamos de la naturaleza, por ejemplo, necesitamos la tierra, ¿verdad?
que de la tierra, pues se cultivan muchísimas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ese es el principal factor de la producción. ¿Qué otra cuestión está relacionada con los recursos naturales? Por ejemplo, los animales. Necesitamos la carne de los animales para vivir, necesitamos proteínas, necesitamos leches, los huevos de las gallinas, por ejemplo, y tantas otras cuestiones que nosotros tomamos de la naturaleza para poder sobrevivir, ¿verdad? El alimento también, por ejemplo, el agua, ¿verdad? Y otras cuestiones. Entonces ya ahí cumplimos con el primer factor de la producción. El segundo factor de la producción es el trabajo, ¿sí? Puede que exista ahí el recurso natural, pero si no existe el conducto, ¿verdad? Que es el trabajo para poder explotarlo, para poder producirlo, pues no se va a generar la producción en particular, ¿sí? Y número tres, el capital, ¿sí? El capital, que es lo que nosotros vamos a generar a partir de estos sistemas de producción. Estamos entonces, estos son los tres factores de la producción más importantes. Y a estos tres se les suma un número cuatro. Este cuarto factor de la producción hoy en día que ya es vital y es bien importante, que es la tecnología, ¿sí? Sin la tecnología, muy probablemente, pues, algunas situaciones de la producción, pues, no pueden ser generadas de una igual forma a como es hoy en día, ¿verdad? Sino que antes, pues, existían muchas limitantes, por ejemplo, para darse a conocer, para eh, promover un producto en particular. Hoy en día, ¿qué hacemos? Tomamos una foto, rapidito la subimos a las redes sociales, a WhatsApp, a las historias, que esto y que lo otro, y ya todo el mundo sabe, reconoce algún producto, ¿verdad? Puede ver algún producto que nosotros estamos promocionando, ¿sí? Entonces, la tecnología llega a sumarse a estos factores de la producción y llega a ocupar un lugar muy importante dentro de estas situaciones de igual forma, ¿verdad? Bueno, perdona que el internet está mal hoy en día. Bueno, vamos a tocar un poquito acerca del principal factor de la producción o de estos tres principales que, como ya decíamos, en número uno tenemos a los recursos naturales, ¿verdad? Nos dice, los recursos naturales es el conjunto de elementos que obtiene el ser humano de la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades, ¿sí? Veamos ahí en la imagen todo lo que podemos obtener nosotros a través de la naturaleza, ¿verdad? Alimentos, animales, agua, tierra, aire, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos que se obtienen de la naturaleza para poder satisfacer nuestras necesidades, a eso se les llama recursos naturales. O eso quiere decir que son el principal factor de la producción, en este caso, pues los recursos naturales. Pueden provenir de la agricultura, de la ganadería, de la minería, el agua y el aire, ¿verdad? Recursos bien, bien importantes que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Recuérdense que aparte de todo esto, tenemos lo que se clasifica como recursos renovables y los no renovables, ¿verdad? En el caso de la minería es un recurso natural no renovable, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de la agricultura, la ganadería son recursos naturales renovables, ¿verdad? Entonces son dos diferencias bien importantes que debemos de tomar en cuenta respecto a estos factores de producción bien importantes. ¿Estamos? Bueno, consulto. ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo en particular? No, profe. ¿Todo bien? Va, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, el segundo de los factores de la producción, bastante importante de igual forma, tenemos en este caso ahora el trabajo, ¿sí? El trabajo es el segundo de los factores de la producción y veamos aquí lo que nos menciona. Nos dice, como ya decíamos, puede que exista el recurso, pero si no hay un camino viable, una forma viable de poder manipular estos recursos, pues no se van a poder llevar a cabo. En este caso tenemos el trabajo que nos dice, el trabajo es la actividad consciente y racional del ser humano e encaminada a la creación de satisfactores de necesidades. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad económica para conseguir alimento, para proveer a mi familia, por ejemplo, pues yo voy a optar por un trabajo, ¿verdad? Entonces el trabajo, como bien nos dice aquí, es este tipo de actividad que es consciente y racional, que realiza todo ser humano para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad?
Si yo tengo una necesidad de comprar una casa, de alimentar a mis hijos, de alimentar a mi familia, de esto y que lo otro, de ropa, de vestimenta, de alimentos, de educación, etcétera, pues yo tengo que conseguir un trabajo para poder, este, lograr satisfacer todas esas necesidades, ¿verdad? Entonces, el trabajo es otro de los factores de la producción bien importantes. Su objetivo nos dice, o el objetivo del trabajo es la creación de bienes y la prestación de servicios, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un trabajo en el cual yo esté creando bienes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me dedico a la maquila, por ejemplo, si yo me dedico a los textiles, si yo me dedico a la cocina, ¿verdad? O a todo este arte culinario de la cocina y los alimentos, pues yo estoy creando bienes, ¿sí? Pero si yo me dedico, por ejemplo, también así como en mi caso, que yo me dedico a la enseñanza, si yo me dedico a la atención al cliente y a otras cuestiones, yo estoy prestando un servicio, pero al fin y al cabo las dos situaciones son trabajo. Las dos situaciones van a ser remuneradas y las dos situaciones se están realizando con el objetivo de lograr satisfacer una necesidad que el ser humano puede tener. ¿Estamos? Bueno. Clasificación del trabajo. ¿Cómo se clasifica el trabajo? Pues el trabajo o puede ser de dos formas, ¿verdad? O es de una o es de otra, ¿sí? Pero no puede ser de las dos. O es físico o es intelectual, ¿verdad? O es calificado o no es calificado, o es autónomo o es asalariado, ¿verdad? El trabajo físico e intelectual, pues nos hace referencia que el trabajo físico es aquel en el cual nosotros utilizamos nuestra, nuestra capacidad física para poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, pues no me dejarán mentir ustedes, ¿verdad? No es lo mismo el tipo de trabajo que realiza, por ejemplo, un deportista, ¿verdad? Un deportista que utiliza muchísimo más su capacidad física, aunque también un deportista utiliza su capacidad intelectual para generar estrategia y otras cuestiones, pero no es el mismo trabajo, no es la misma labor la que realiza un deportista al tipo de labor que realiza, por ejemplo, un abogado o un licenciado, ¿verdad? Un licenciado por lo general tiene un trabajo mucho más de oficina, mucho más sedentario muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, pues no va a ser el mismo desgaste. Entonces, a eso se refiere un trabajo físico versus uno intelectual. Puede ser un trabajo calificado o uno no calificado, por ejemplo, aquella persona que se preparó para, a través de estudios, a través de seminarios, preparaciones previas para poder ejercer y realizar un trabajo en particular, pues a eso se le denomina un trabajo calificado, a comparación de aquel que tal vez nunca tuvo algún tipo de preparación o no tuvo una educación propia para ese puesto en particular, eso sería un no calificado, ¿verdad? Y el autónomo versus el asalariado, el autónomo sería aquel tipo de trabajo el cual no tiene una remuneración económica, que por él propio pues se mantiene, por decirlo de alguna manera, y el asalariado pues es aquel que sí está recibiendo un salario constantemente, ¿verdad? Entonces, son los tipos de trabajo que nosotros podremos ir en contra, ¿sí? Bueno. Y aquí pues nosotros pues un poco de lo que hablábamos, el trabajo físico, que es el desgaste de la energía corporal, mientras el intelectual, que es el desgaste intelectual principalmente, ¿verdad? Lo que ya nosotros platicábamos previamente. El trabajo calificado nos dice requiere un previo adiestramiento, preparación, se deben adquirir las destrezas, mientras que en el no calificado se efectúa sin haber recibido ninguna preparación previa, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos tipos de trabajo, verdad? El trabajo autónomo que nos dice lo efectúa el trabajador por sus propias herramientas, mientras que el asalariado es aquel tipo en el cual por la prestación de servicios o un contrato, pues esta persona va a recibir un pago que va a ser fijo, ¿verdad? Ya por ahí un contrato en el cual se estipula la relación trabajador y jefe, ¿verdad? En este caso, entonces se está determinando un pago fijo, ¿sí? Entonces esos son los diferentes tipos de trabajos que podemos encontrar. Pasemos al tercer tipo de factor de la producción. Bueno, antes de pasar al tercer tipo, mejor dicho,
Veamos qué formas existen para mejorar la productividad del trabajo, ¿sí? Que es uno de los factores más importantes que podemos tener. Para comenzar, el ideal para poder estimular este factor de la producción, que es de los más importantes, es tener una preparación técnica del trabajador adecuada, ¿verdad? Eso es lo más importante. Si yo me voy a dedicar a una actividad en particular, yo tengo que recibir una preparación, ya sea a través de estudios, a través de un seminario, de charlas, de inducción, de conocimiento empírico, que es aquel que yo adquiero a través de la experiencia o algunas otras cuestiones, pero yo tengo que estar preparado para el trabajo que voy a realizar. Por ejemplo, si yo no sé manejar un montacargas, yo no me voy a ir a postular para poder trabajar como conductor de montacargas, por ejemplo, ¿verdad? Si yo no sé, este, ¿qué más? Si yo no sé nada de leyes, yo no me voy a meter a trabajar de abogado, por ejemplo, ¿verdad? Si yo no tengo mi título que a mí me respalda como abogado y notario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y así muchísimas otras cuestiones, ¿sí? ¿Qué otra cosa es bien importante para mejorar la productividad del trabajo? La división del trabajo. Eso quiere decir, por ejemplo, dividir el trabajo en áreas especializadas para que todas las personas se puedan especializar en un área en particular, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la división del trabajo. Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y de vida del trabajador, ¿verdad? Obviamente, un trabajador que es bien remunerado, pues va a ser un trabajador que va a laborar de una manera, pues, inspirada, por decirlo de alguna forma, gratificado, ¿verdad? Del trabajo que está realizando. Y el mejoramiento de los insumos de trabajo, ¿verdad? Eso es bien importante, porque muchas veces se puede tener pues toda la actitud, toda la gana, todo el empeño para poder laborar, pero si no existen unos insumos adecuados de trabajo, pues muy probablemente va a ser muy limitado lo que se pueda realizar con esos insumos. ¿No estamos? Bueno, pasamos al siguiente. Ahora sí, el tercero de los factores de la producción, el capital. Nos dice, el capital, como ya hemos hablado en otras cuestiones, pues el capital es una forma en la cual en la economía se le denomina al dinero, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos dice, el capital es la suma de dinero que se destina con el objetivo de generar ingresos económicos. Simple y sencillo. Es cualquier bien o conjunto de bienes que se usarán como medios de producción. Y es también la riqueza que un individuo posee, ¿verdad? Eso es básicamente. Entonces, de nuevo, es la suma de dinero que se destina con el objetivo de generar ingresos económicos. Por ejemplo, si yo me quiero dedicar a poner mi puesto, a poner un, mi local, mi negocio, alguna situación similar, pues yo necesito un capital para poder invertir en ese negocio, ¿verdad? Entonces, bien importante eso porque el capital pues, nos va a generar estos ingresos económicos para poder, que se usarán como medios de producción, como bien nos dice acá, ¿verdad? Entonces, otro de los medios de producción o de los factores de producción bastante importantes que debemos de tomar en cuenta. Clases de capital, pues tenemos el privado o lucrativo, que es el que está formado por todos los bienes. Permítame un segundo que se me trabó la pantalla. Ahí está. Es el que está formado por todos los bienes del propietario destinados a la obtención de un lucro. Eso quiere decir a la obtención de ganar dinero, ¿verdad? Prácticamente. Eso, recordemos que eso significa lucrar, ¿verdad? El ganar dinero. También tenemos el capital que puede ser social o productivo, que son los aplicados a producir más riqueza, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un capital en mi empresa, pues yo puedo tener un apartado de un capital social que es el que va a estar destinado a poder invertir muchísimo más en la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me dedico a la cocina, o independientemente de lo que yo me dedique, si yo estoy destinando un capital para mejorar las condiciones de trabajo dentro de la empresa, pues obviamente ese sería un capital social o productivo. También tenemos el capital de consumo que nos dice, pues, son los determinados para la satisfacción de las necesidades humanas, ¿verdad? Bueno, digo yo, de este 100% de capital que yo tengo, este porcentaje yo lo voy a destinar para mi consumo, ¿verdad? Que para gastos de viáticos, de alimentos, de ropa, de gustos, de esto y que lo otro, ese va a ser capital de consumo. Tenemos también el de producción que nos dice, son todos los bienes que aún están en proceso de producción, ¿verdad? Todos aquellos que no han
no han sido procesados hasta poder llevar a cabo el elemento, el artículo o la situación que yo quiero comercializar, pues todo eso va a ser capital en producción o capital de producción, ¿verdad? Todo aquel que no se ha llevado al punto ideal para poder comercializar. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda aquí hasta este punto, jóvenes? Señoritas, perdón. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues No, es profe. una clase bastante sencilla, en la cual pues tocábamos nosotros principalmente estos factores de la producción. Em, pues es un tema bastante sencillo, como podemos darnos cuenta, ¿verdad? No hay mucho que darle vueltas. Entonces, pues ya vamos a quedarnos hasta por ahí por el día de hoy. Permítame